Y hoy en la gran tertulia de la economía, aquí estamos preparados en torno a esta mesa redonda de Capital Radio para dar contexto a las historias que nos despiertan en este jueves 20 de marzo, en el que nos llega la primavera. En poco más de hora y media estará aquí con nosotros. En Japón hacen incluso la fiesta del equinoccio, lo cual es una auténtica maravilla de sensibilidad la que tienen los japoneses con estas cosas. Hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía en Capital Radio don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Pues bastante bien, y vemos que en Estados Unidos, pues Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues estima que para frenar posibilidades de recesión, cuando la economía de Estados Unidos está un tanto confusa por Trump, pues mantiene los tipos en el 4.25, 4.50 y realmente pues anuncia que podría bajar, pero para final de año. Y en España, dirigente muy importante, me parece, la Confederación de la Construcción ha pedido que se libere la entrada de trabajadores para la construcción porque hay escasez de mano de obra en España y es muy importante formar migrantes porque tienen que venir aquí a formarse, incluso porque no hay mucha mano de obra suelta por el mundo en estos momentos. Así que dos noticias a propósito de la recesión en Estados Unidos y la recuperación en España, que va bien de momento. Vamos a ver si se mantiene. Dos excelentes apuntes, sí señor, muy bien traídos, profesor Tamames. Damos la bienvenida al profesor Navarro, Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días. Pues encantado de estar aquí, encantado de saludaros a todos y encantado de mandarle un abrazo a mi respetado y querido Ramón. Igualmente, Paco. Y nada, muy bien. Hombre, yo, aparte de las noticias que ha dicho Ramón, yo creo que, no sé si os acordáis que Christine Lagarde, me parece que fue el día 11 o 12 de febrero, habló sobre el euro digital. Y a continuación vino von der Leyen y dijo lo mismo, ¿no? Sí. Y luego el día 18 de este mes, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dio una conferencia sobre el euro digital y entonces dijo que ya el proyecto lo tendrían para noviembre. Que viene. ¿No? En noviembre, sí. Noviembre, que lo tenemos aquí ya el euro digital. ¿Os acordáis de la CBDC? Bueno, pues sí. Aquí tenemos a la Central Bank Digital Currency y bueno, pues yo creo que es una noticia muy importante. Preparados para el avance tecnológico y para un mayor control, como no se había visto casi nunca, de los ciudadanos, ¿no? Claro, sí, dicen que respetan, digamos, tu privacidad, pero que no respetan el anonimato. ¿Cómo? A ver, sí, que respetan la privacidad, pero no el anonimato. Dice, oiga, ya me contará usted a mí. Sí, claro. Entonces, pues, bueno, yo creo que es un tema, sí. No sé, importante a tener en cuenta, porque nos va a afectar de llenos a todos, ¿no? Un gran tema, tiene toda la razón. Kamal Romero es consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Pues muy buenos días aquí, dándole la bienvenida a la primavera, aunque pareciera no pareciera que es así. Y no, interesante el dato del profesor Tamames acerca de las tensiones del mercado laboral en el sector de la construcción, porque lo desconocía por completo. Es un buen indicador del mercado de trabajo, que hay que reconocer que hablamos poco del mismo desde hace algún tiempo. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, al menos los números están allí. Y no, interesante lo que acaba de decir Paco, porque eso también lo de la anonimidad no lo sabía, porque justamente el comentario que iba a realizar es que las instituciones financieras privadas, pues ya a través de algo tan sencillo como las tarjetas de débito, sí, pues ya tienen, no quiero decir un control, pero al menos conocen tu vida, aunque no sepan que eras tú, sí. O sea, saben que eres tú, crean productos para terceros. Sí. En el cual le venden a la gente tu historia, bueno, de vida, ni siquiera financiera, porque dónde compras, a quién transfieres tu dinero, eso sí, todo anónimo, también es cierto. Y entonces, bueno, que esto lo ahora el Banco Central. A mí siempre este tema, lo he dicho varias veces, las criptomonedas y el euro y la digital currencies de los bancos centrales, a mí me atrae más la tecnología que está por detrás, más que el hecho de la moneda como tal. Yo creo que ahora, a mí lo que más me llama la atención de esto es el aspecto geoestratégico,
porque esto es algo que puede haberse anunciado en otro momento, y yo creo que el estado de cosas actual ha acelerado este anuncio y la implementación del mismo. Yo creo que eso es lo que más me llama la atención, más allá de la tecnología. Bueno, también lo que ha dicho Paco, que a mí me deja un poco bueno, plático. Claro, es que hay grandes preguntas. La tecnología está muy bien, es precioso esto de tener una moneda digital, pero claro, pregunta primera, ¿el dinero líquido, los billetes, las monedas seguirán circulando o las vamos a hacer desaparecer? Pregunta segunda, y esto fíjate, teniendo aquí al profesor Tamames, que es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿hasta qué punto esto es una pérdida real de la libertad y la privacidad de los ciudadanos, profesor? Tener el dinero controlado y visible para algunos. Sí, señor, es muy importante desde el punto de vista económico y político, porque si se suprime el pago en billetes corrientes del sistema monetario con moneda corriente, pues entraríamos en una situación de control total. Hay que dejar el dinero en circulación y que siga funcionando, porque eso de only no cash, no cobramos en efectivo, eso que hagan los chinos lo que quieran, porque en China hay muchas limitaciones a la libertad y a los derechos humanos, pero en Europa no teníamos esas limitaciones, y si se suprime el dinero facial circulando como hasta ahora, sería un corte de la libertad tremendo. Control total a través de las cuentas bancarias, incluso los movimientos de criptomonedas. ¿Cómo se van a relacionar las monedas digitales con las criptomonedas? ¿Cuántas vamos a controlar? Porque hay 1.500 en el mercado y la única que ofrece garantías a la gente es el Bitcoin, porque estamos viendo que hay estafas por todas partes en el manejo de esas monedas. Pero fíjate que hasta roban bitcoins, ya se pueden robar bitcoins. Alguien ha robado bitcoins. Pues es la moneda que circula en la primera página del Financial Times todos los días, la cotización del Bitcoin, ya junto al oro, que está, por cierto, en $3,000 la onza, otro de más, 31 como más, 3.050 ahora mismo, profesor. Hoy más de 3.000 ya. Sí. Máximo histórico hoy, $3.065 ha marcado esta mañana, hace unos minutos. Tremendo. ¿Quién le iba a decir cuando llegó la gran recesión del 2008? Estábamos en 2.000. Es decir, del 8 al 25 ha subido un 33%, un 50%, exactamente, ha subido el oro y va a seguir la tendencia porque es un valor subyacente reconocido desde el tiempo de los romanos, por así decirlo, a diferencia de lo que es las monedas, las cripto. A ver si tenemos que volver a pagar en oro, monedas de... Paco, por cierto, ¿y el euro digital se podrá imprimir como hacemos con los billetes ahora cuando cuando los bancos centrales quieren generar ese efecto Kamal ha dicho antes una cosa que a mí me ha puesto los pelos de punta, porque le ha dicho que le encanta la tecnología y toda la tecnología que subyace detrás. ¿Y si de pronto los hackers hackean el euro digital y hackean tu dinero? Va a ser bonito eso, ¿no? Eso, hombre, claro, si tienes una tecnología ahí, sería la primera cosa que no fuese hackeable. Pero no tienes que ir tan lejos, te lo puede hackear el gobierno. Bueno, bien, eso con ya... una facilidad increíble, eso, ¿no? Ya va de suave. Ya ni siquiera tendrás que presentar declaración de impuestos. Claro, te lo va a hacer, te lo va a retirar de tu bolsillo, de tu wallet. Directamente. Pero además te puede programar el euro para que te diga, oiga, el euro es válido en estos próximos 3 meses, ¿no? La cantidad que usted tiene se la tiene que gastar o si no se la quitamos. Es decir, el hecho que esté soportado por una tecnología a mí es lo que me horroriza, ¿no? Sobre todo en la posibilidad de hackeo o la posibilidad de que te programen la moneda. Oiga, pues yo le programo a usted esto con esta validez y tal. Por lo tanto, yo creo que tenemos un problema a la vista muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno, sigamos con Jerome Powell, del que nos hablaba al principio de esta tertulia el profesor Tamames. Ya saben que no subió los tipos de interés, la FED, y lanzó algunos mensajes que es lo que me gustaría que analizáramos juntos. En particular,
estas referencias que dio sobre la economía. Vamos a ver si podemos escucharlo. Yo creo que sí. ¿Sí o no? Me dicen que espere un momento. Ya está el señor Powell. Pase, señor Powell, y diga. Uncertainty today is unusually elevated. And of course, these projections are not. Habla de que la incertidumbre hoy es inusualmente alta, que por supuesto estas proyecciones que le está manejando, saben que ha revisado a la baja la previsión de crecimiento, no constituyen un plan ni una decisión del comité. Bueno, cuento algunas de las cosas más que ha dicho, ya que no le podemos escuchar. La política monetaria no sigue un rumbo establecido. Dice, cree que el crecimiento se está moderando un poco, al igual que el gasto del consumidor, pero aún sigue un ritmo sólido. Desempleo en el 4,1%. Creación de empleo que se mantiene en nivel saludable. Creemos que la inflación ha comenzado a subir, en parte como respuesta a los aranceles, y podría haber, decía, un retraso en el progreso a lo largo de este año. Lo que todo el mundo parece interpretar como que quizás hay que ralentizar. La inflación ha bajado. No, pero él la ve subir ahora, ¿eh? Pero la ve subir, pero no ha subido, ha bajado del 3 al 2,8. Se ha moderado la subida. Bueno, bien. Pero vamos. Si me permites. Claro. Te diré que en el The Economist de esta semana viene un artículo muy importante, en mi opinión, para la gente que sabe de historia económica, claro, que comparan los movimientos arancelarios de Trump con la subida de la tarifa Smoot-Hawley en 1929 con Hoover. Hoover se equivocó porque no dio crédito para salvar el mercado de acciones en las bolsas de Estados Unidos. Y ahí dijo Mellon, el Tesoro, dijo, la bolsa es un juego, pues diviértanse ustedes, no se va a asistir con la banca a la bolsa. Y luego la Smoot-Hawley, la subida del arancel, pues fue de un 40 a un 60%, y ya mucha gente dijo, la depresión se mantiene por los tipos de interés que no bajan y por la subida de los aranceles y la querencia de la, ¿cómo se llama eso? Producir todo, prohibiendo la importación de todo. Y eso no es posible. Tremendo, muy tremendo para Trump, que lo debería leer, pero no creo que lea esas cosas. Pero me parece. Profesor Navarro. Sí. Vamos a ver, yo no creo que Trump esté utilizando los aranceles lo mismo que lo utilizó Hoover, entre otras cosas porque se habrá leído la historia de Hoover y además si no, pues se la dirán su equipo. Yo supongo que tiene buenos economistas a su alrededor. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen una deuda de 36 billones de dólares y el déficit es tremendo también. Y luego la señora... ¿cómo se llama? Janet Yellen le dejó la refinanciación de la deuda en pagarés del Tesoro a corto plazo. Y todo eso lo tiene que pasar nuevamente, lo quiere pasar a bonos a largo plazo. Es decir, él está utilizando los aranceles como arma de negociación. Él quiere que el dólar baje y que le compren bonos del Tesoro americano, es decir, le ayuden a salvar la deuda. Y ese es un problema muy gordo, aparte del problema que tiene con la industria americana, que él quiere que se fabrique lo máximo allí. No quiere tanto una autarquía, porque él invita, por ejemplo, a las empresas a que se instalen allí, que se instale BMW, Mercedes o quien sea. Lo que quiere es, digamos, darle un cambio al modelo que se tenía anteriormente. Es decir, anteriormente el modelo es, bueno, inventamos nosotros en Cupertino, pero se fabrica, la Foxconn la fabrica en China. Y eso es lo que él se ha dado cuenta, que cuando se llevan la mano de obra, no solamente es la mano de obra, sino que además se llevan pues toda la idea, pues si tú estás trabajando y fabricando el iPad, el iPhone, etcétera, aprendes a hacerlo y mira cómo están los chinos en este momento. Por lo tanto, yo creo que el movimiento de Trump es mucho más complejo del que analizamos, de quiere jugar a hacer Hoover de nuevo y con los aranceles. Yo creo que esto es una jugada por la capa exterior, por la capa inferior, pues yo creo que están todos estos movimientos. Kamal. Sí. Volviendo a lo de Powell, yo creo que, bueno, y tú
corrígeme, que has estado más cerca de los mercados, Luis Vicente, yo creo que el impacto de los mercados no ha sido relevante porque todo el mundo se lo esperaba. Yo creo que tanto las previsiones que ha dado como la descripción del entorno económico como la decisión era algo que todo el mundo esperaba, ¿no? Yo creo que tampoco dio un dato que, esto no lo hemos visto. Yo creo que era todo esperado, previsible. Y porque al final del día, y ahora retornando al último comentario de Paco, yo sí estoy de acuerdo con él que no podemos comparar Hoover con Trump porque básicamente es un mundo completamente distinto en tanto la estructura de comercio, los vínculos internacionales que existen, la geopolítica. O sea, ya estamos en un mundo completamente distinto en el cual los aranceles, tanto como herramienta económica y política, son algo completamente distinto. Estoy de acuerdo que él está utilizando los aranceles como herramienta de negociación. Yo creo que cero duda. A mí esto no es que me preocupe, pero me extraña porque yo pensaba que una economía o un estado como el de Estados Unidos tenía mayor capacidad, o sea, tenía como, no sé, digamos, mayor capacidad de negociación sin tener que utilizar esta herramienta. En lo que yo sí estoy en desacuerdo es el tema de la recomposición industrial que puede generar un arancel, por lo mismo que en la época de Hoover. En la época de Hoover seguramente estos resultados de que, bueno, va a volver la producción hacia adentro, etcétera, se esperaría. Ahora, con la fragmentación de las cadenas de valor, yo creo que es una ilusión pensar que incluso en una economía como la americana se pueda ser completamente independiente, incluso, como ha mencionado el profesor Tamames, en un contexto cercano a la autarquía. Y yo creo que poner un arancel a un país asiático le acaba afectando a Estados Unidos, independientemente que le ponga un arancel cero a México, a Canadá o a la Unión Europea, porque gran parte de los insumos vienen de allí. Y lo mismo, poner un arancel a Canadá y a Estados Unidos también va a afectar el flujo de comercio con Europa y con otros países. Es muy curioso todo esto que dices, porque no solo los aranceles, miremos hacia adentro de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Fijaos que Nvidia dice que va a intentar invertir sobre todo en la cadena de valor dentro de los Estados Unidos, porque claro, estamos hablando de empresas que son tan interdependientes del mercado exterior de Estados Unidos que hay un ejemplo paradigmático esta mañana. Mirad lo que ha tenido que hacer Lockheed Martin, el fabricante de defensa americano, el que fabrica los aviones de caza F-35 que tenemos todos los países europeos. Bueno, ha tenido que salir a desmentir que haya un botón por el que los americanos pueden desconectar los aviones que tenemos en los ejércitos europeos. Él dice que es un avión diseñado para mejorar la interoperabilidad entre las naciones aliadas, protegiendo su soberanía y garantizando que pueden operar conjuntas de manera efectiva para lograr objetivos de defensa comunes. Pero han tenido que decir que no es cierto que tenga un switch, botón de desactivación. Bueno, no es cierto eso, pero lo que sí es cierto es que ellos son propietarios del software. Y ojo, te lo dejan usar o no te lo dejan usar, pero eso no es de ahora, de los F-35. Eso es, por ejemplo, de los misiles Harpoon cuando yo estaba en la Armada, en los años 80. No te daban la modificación 3 del Harpoon y te quedabas con un bicho que estaba totalmente obsoleto. Por tanto, ojo con que ellos no tienen ese poder, pues claro que lo tienen. Vamos, no es que cojan un botón y te paren a un destructor, no. Pero no te pasan la... Además, o no te dejan usarlo porque no tienes permiso para usarlo, sino... O sea, nosotros no teníamos permiso para usar todo nuestro armamento americano en cualquier sitio. Ellos decidían si podías o no atacar con ese armamento, pero eso lo han decidido siempre, por lo tanto... Así que aunque no tenga botón no importa. Son propietarios de pues, software, te limitan cómo puedes usarlo. Que no, por supuesto. Ahora, otra cosa en relación con lo que estábamos hablando de los aranceles... Fijaos, vamos a ver, tú le pones un arancel a los chinos, pero los chinos, la devaluación de la moneda, del yuan, del renminbi, comparado con el dólar, es decir, es tremenda. Y a los mexicanos les pasa lo mismo. Es decir, que estos tíos tienen todavía pulmón, aunque le pongas el arancel, para poderte ofrecer a unos precios donde los tíos siguen ganando dinero. Es que se olvida la relación de la valoración de lo que el dólar frente al euro, frente al yuan o frente al peso mexicano, ¿no? Y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta y veréis que realmente en ese aspecto los otros países tienen una posición todavía favorable con respecto al valor de su moneda, ¿no? O sea que eso lo tendríamos que tener en cuenta. Sí, bueno, hoy tenemos Consejo Europeo, como sabéis, líderes europeos, un libro blanco sobre cómo hacer Europa más competitiva.
y cómo pagarle el rearme, profesor Tamames, ¿les daría un consejo a los líderes europeos sobre cómo hacer esto? Sí, que no piensen que todo está en el plan Draghi, porque precisamente discutíamos el plan Draghi en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y el resultado es que por mucho que diga Draghi, no descubre la pólvora. Realmente plantea la mejora de los sectores, sobre todo la tecnología, plantea 800.000 millones de euros de inversión en tecnología, sin aclarar definitivamente qué, y además de dónde van a salir esos 800.000. Yo creo que la señora Úrsula, por así decirlo, y Antonio, el presidente del Consejo Europeo, los dos son los cabezas visibles de la autoridad, digamos, de la Unión Europea, pues están con un criterio muy primitivo. Y no digamos, Trump ha roto todos los mecanismos de la globalización, porque lo que ha hecho con los aranceles es una miseria. Los aranceles estaban ya prácticamente olvidados, porque el peso de los aranceles europeos era el 3,5 ad valorem, y ahora surgen con esos 25% que suben, etcétera, etcétera, y cambian el juego. Ya estábamos en un mundo libre de aranceles y nos los trae otra vez con un primitivismo total. Yo no sé cómo los premios Nobel de Chicago y de la costa este no le dicen, pero ¿está usted loco volver con los aranceles? Eso es de la depresión de los años 30. Aquí ya los habíamos quitado. Bueno, me parece que estamos en manos de unos inconscientes primitivos y que no conocen la historia económica y se equivocan otra vez y se confunden. Digo. Sí, muy bien. Ha dejado profesor callados a sus contertulios. Kamal. Sí, bueno, en relación a la estrategia europea, yo creo que, al igual que lo comentábamos hace unos minutos con el otro tópico, yo creo que esto es contingente a la nueva estructura geopolítica impulsada por Trump y teniendo allí al conflicto Rusia-Ucrania de fondo. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Bueno, no, hay muchísimas cosas, pero dos cosas que yo quiero mencionar es: ¿el gasto en defensa en ese nuevo mundo que se espera es necesario? Pues seguramente sí, no lo sé, puede que sí, y puede que haya que prepararse para eso. Y para eso hace falta recursos, y los recursos hay que generarlos, y si se van a asignar más recursos a ese sector, pues se sacrificará en otros sectores. Y si estamos hablando de competitividad, yo lo único es que ruego a Europa, o a la Comisión Europea, o a quien sea responsable de esto, al Parlamento Europeo, al Consejo, que por favor esos recursos no sean en detrimento de investigación y desarrollo. O sea, eso es lo que yo pido, porque invertir en defensa tiene unas ventajas, porque justamente volviendo al tema de las cadenas de valor del sector defensa, bueno, Paco lo sabrá mejor, o sea, tiene un alto componente tecnológico e incentiva la investigación y demás, pero hace falta investigación básica, sigue siendo falta investigación en otros sectores, y yo lo único que pido, por favor, es que si hay que asignar más recursos a este sector y afrontarnos a una nueva realidad política, por favor que no sea en detrimento de la investigación, porque al final del día la productividad, la investigación y el desarrollo es un elemento importantísimo para la misma. Cerramos tertulia, Paco, con lo que tú digas. Simplemente, Europa en estos momentos es como la Italia del siglo XV. La Italia del siglo XV tenía ducados, tenía repúblicas, tenía monarquías, y cada una tenía su ejército. Y no había forma de crear un ejército italiano porque no existía Italia. Italia existió en 1861 y entonces se montó el ejército italiano. Invertir en defensa, cada cual a su bola, eso es tirar el dinero a la basura. O tienes un ejecutivo nacional, llámese los Estados Unidos de Europa, que es por donde hay que empezar, y entonces a continuación tendrás un ejército, porque lo único que vas a conseguir, o sea, yo invierto en defensa, pero ¿cuál es mi enemigo estratégico? Marruecos, y Noruega invertirá en lo suyo, y eso es un desastre, no va a o sea, los únicos que se van a forrar van a ser los fabricantes del momento, pero eso no le va a revertir al área europea nada. La gran tertulia de la economía, hoy con Kamal Romero, con Francisco Navarro y con Ramón Tamames. Gracias, que tengáis un buen día. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, Ramón. Buen inicio de primavera. Igualmente.